El siguiente de los elementos en la parte del diseño web del proceso es asegurar la calidad, la garantía. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues hay varias tareas que tienes que implementar, tasks, para andar revisando que todos los datos internos son coherentes y que se eliminan aquellos que son basura o se corrigen pruebas. ¿Por qué? Porque la base de datos que tu sitio web va a tener va a aumentar con el tiempo. Y es muy fácil que aumente con datos malos, porque los mismos usuarios quizás no los rellenan bien, o los mismos empleados no los rellenan bien. Puede haber datos que son incoherentes, o simplemente pruebas que muchas veces hacen para ver qué tal, y al cabo del tiempo eso hace que la base de datos pueda ir creciendo de una forma inestable e ilógica, porque los datos que se están almacenando no tienen sentido, y eso, cuando sí se cruzan con los que sí tienen sentido, pueden crear problemas. Por eso tienes que implementar tags que revisen de vez en cuando pues qué es lo que hay en la base de datos. Si hay alguna cosa que es inútil, pues eso, borrarlo, o antes de borrar quizás que aparezca algún mensaje de consulta, quizás semanalmente. Es una buena periodicidad para hacer esto, una vez a la semana, pues ver qué tal hay, qué es lo que se acumuló innecesariamente durante la semana, para que el sitio se mantenga limpio. Porque si dejas que se acumule basura y después quieres hacer alguna limpieza mensual o anual, es muy peligroso, porque muchos de los datos que después se asocian y se indexan quizás están asociados a registros basura, y entonces tienes que hacerlo cada poco a poco, porque después se van acumulando y unos datos enganchan de otros y se puede arrastrar mucha información de un inicio que es nulo. Así que tienes que implementar esas tareas para que después todo lo que venga por delante tenga coherencia y solidez. Después, el siguiente paso, el siguiente elemento que veremos son los analytics.